Muy buenos días, una vez más. Gracias por estar aquí a todas las personas en este magnífico viaje de lectura. Queremos agradecerles por darse su tiempo para escuchar la lectura. Estamos en el libro de Un propósito en tu vida de Laín García y hoy vamos a continuar con un siguiente tema. Gracias por estar aquí una vez más y, y a todas las personas que están con nosotros, al grupo Cocréate Imparable, que también todos los días nos damos el tiempo para poderles compartir este magnífico mensaje del libro, y hoy está como título, Si tan solo tuviera ese manual de vida, si tan solo tuviera ese manual de vida. Empecemos. ¿Alguna vez te has preguntado, si tan solo tuviera ese manual de vida, si supiera exactamente cómo triunfar en el área que deseo, si supiera exactamente cómo vivir en victoria? ¿Te has preguntado alguna vez, ¿será que realmente el éxito en la vida en términos de felicidad, amor, abundancia, salud, está reservado solo a unos cuantos? ¿Es posible que finalmente, por mucho que me esfuerce, jamás llegaré a tener éxito? ¿Y si todo finalmente es un balde? Perdón. ¿Y si todo finalmente es en balde? ¿Y si realmente lo importante en la vida es aceptar y resignarse y que mi propósito es vivir y ver cómo a esa minoría le va tan bien? Y si es verdad que todos nacemos para algo que realmente no podemos elegir y que en función de dónde hayas nacido, estás condenado a vivir con la maldición pasada de tu familia, tengo una pregunta para ti. Cuando comenzaste tu vida, ¿era tu meta terminar donde estás ahora? En términos de salud, relaciones, pareja, economía, trabajo. Y si no es así, ¿qué estrategia estás utilizando para estar donde soñaste estar? Quizá ya te rendiste, quizá sigues peleando, pero sin grandes cambios. Déjame decirte algo, hay algo más para ti. Y ahora que lo sabes, ¿qué harás? Puede que tu mente te diga que necesitas un mejor entorno y unas mejores circunstancias, pero la realidad es que todas las personas a las que admiras por su éxito, sea cual sea el área, empezaron en un entorno inadecuado. La mayoría de las empresas multinacionales de éxito de hoy en día empezaron en, en habitaciones de universidad o en las de sus propias casas, sin capital, sin socios, sin nada. La mayoría de las empresas, perdón, la mayoría de los matrimonios que ves hoy en día y que admiramos porque siguen juntos, amándose, empezaron con el corazón roto por una relación anterior que les partió el alma en dos. Las personas con más energía y mejor salud que puedas conocer, puede que hayan pasado por algunos desafíos importantes en el pasado.
¿Has podido conocer alguna persona que haya pasado por un desafío importante de salud y lo haya superado? Verás que son personas maravillosas, con unas ganas de vivir y una energía tremenda. Todas esas personas no estaban plantadas en la mejor tierra fértil para prosperar, pero si realmente deseas incrementos, ascensos y una vida mejor, debes prosperar donde estás plantado. Dios dice, prospera en las pequeñas cosas que ya tienes y te haré soberano de lo grandioso. Niccolo Paganini es considerado como uno de los más grandes violinistas de todos los tiempos. Se cuenta que en cierta ocasión se dispuso a actuar en un gran teatro lleno de público que le recibió con una gran ovación. Cuando levantó el arco para empezar a tocar su violín, se dio cuenta, consternado, de que no era el suyo. Para un músico como él, esto era inaudito y se sintió muy angustiado sin su querido violín. No obstante, comprendió que no tenía otra alternativa que iniciar el concierto y empezó a tocar. Se cuenta que ese fue el mejor concierto de su vida. Una vez terminada la actuación y ya en su camerino, Paganini, hablando con otro músico compañero suyo, le hizo la siguiente reflexión. Hoy he aprendido la lección más importante de toda mi carrera. Hasta hace escasos momentos creí que la música estaba en el violín, pero me he dado cuenta de que la música está en mí y en el violín solo es el instrumento por el cual mis melodías llegan a los demás. Nuevamente, hasta hoy he aprendido la lección más importante de toda mi carrera. Hasta hace escasos momentos creía que la música estaba en el violín, pero me he dado cuenta de que la música está en mí y que el violín solo es el instrumento por el cual mis melodías llegan a los demás. Muchas veces creemos que necesitamos cosas externas para poder florecer. La realidad es que todo lo que necesitas ya está en ti ahora. Recuerdo el caso de mi amigo Edward Laurent. Él fue uno de mis mentores en la natación. Me lo enseñó casi todo. Edu empezó a nadar muy tarde, con 18 años. Los nadadores suelen empezar en las piscinas a edades muy tempranas, sobre los 7 u 8 años. Y hay una razón para ello. El medio acuático no es nuestro medio habitual. Nuestro medio es el terrestre y necesitamos un periodo de adaptación para el agua. Por eso los nadadores empiezan a edades tan tempranas. Necesitamos adaptar el cuerpo al medio. Edu, sin embargo, empezó a nadar cuando la mayoría ya abandonaba. Él no tuvo una vida fácil. Sus padres se separaron cuando él era muy pequeño y le faltó el apoyo de su familia.
pues su padre vivía fuera de casa y su madre trabajaba todo el día. Cuando llegó a su nuevo club, en el año 1998, ya todos sus compañeros eran expertos nadadores y él apenas empezaba. Pero Edu tenía grandes sueños y siempre les decía a sus compañeros que él iba a participar en los Juegos Olímpicos. Sus compañeros, lejos de apoyarle, se burlaban de él. Le llamaban fantasma, mentiroso. Pero eso no hizo que Edu se rindiera, sino todo lo contrario. Él vivía en un pueblo a las afueras de Barcelona y tenía que desplazarse cada día 1 hora para ir a entrenar. Desde la piscina a su casa tenía que coger un autobús y un tren. Su madre le daba dos, su madre le daba todos los días 2 monedas, una para coger el autobús hasta el tren y otra para comprar el pasaje en tren hasta su casa. Terminaba de entrenar tarde, sobre las 9 de la noche, y todavía le quedaba 1 hora de trayecto hasta su casa, mientras el resto de sus compañeros tenían a sus padres esperándoles para llevarlos a casa en coche, calientitos y confortables. Edu tenía que ir solo. Cuando salía de entrenar, tenía muchísima hambre. En lugar de invertir su moneda en coger el autobús, decidió comprarse un bocadillo e ir andando hasta el tren. El trayecto a pie duraba más de 40 minutos. Durante ese tiempo, mientras caminaba por la calle solo comiéndose el bocadillo, Edu se imaginaba cómo iba a ser su participación en los Juegos Olímpicos. Imaginaba cómo iba a vestir, cómo nadaría, los rivales que tendría a su lado y todos esos compañeros que se reían de él, animándole desde sus casas, viéndolo por televisión. 2 años después, Edu fue uno de los 6 integrantes del equipo español masculino en representar a nuestro país en las Olimpiadas de Sydney 2000. Después de eso, Edu fue 10 años consecutivos campeón de España, más de 150 veces internacional con la selección española, más de 100 medallas individuales en campeonatos de España. Batió el récord de España más de 15 veces. Fue 2 veces olímpico en Sydney 2000 y Atenas 2004. Campeón de Europa en 2006 y tercero de Europa en 2005. Ha participado en 14 campeonatos del mundo y 11 campeonatos de Europa. Ha sido el mejor velocista español de todos los tiempos. Edu no estuvo plantado en la mejor, perdón, Edu no estuvo plantado en la mejor tierra fértil. De hecho, de todos sus amigos, era el que a priori lo tenía peor. Era el que tenía menos apoyo y debido a su edad, todo parecía indicar que no lograría nada. Y sin embargo, logró ser el mejor nadador velocista español de toda la historia. ¿Cómo fue posible? Muy simple. Edu encontró su propósito de vida y logró prosperar en las pequeñas cosas que ya tenía, y Dios le hizo soberano de lo grandioso. ¿Qué deseas en tu vida?
Ya hay manuales para alcanzar lo que deseas. Ya hay personas que lo lograron. Ya hay legados que recoger de personas que sabían lo que hacían. Las personas de éxito están deseando compartir sus conocimientos y cómo lo lograron. Y si no conoces alguno de primera mano, tampoco tienes excusa. Ellos te dejan su legado en los libros o importantes seminarios que mostrarte en el camino o el camino, para mostrarte el camino. Voy a presentarte a uno de mis mentores. Muy bien. Y para concluir tenemos un capítulo más de tres, tres páginas y un poquito más. El hombre que nadie conoce. Te va a sorprender. Muchas personas me preguntan por qué, muchas personas me preguntan por qué en mis libros nombro tanto a Jesucristo. No me gusta la iglesia. No soy practicante. Entonces, ¿cómo es posible que hable tanto de Jesús? Aquí va mi respuesta. Si lees hasta el final, te prometo que vas a sorprenderte. En primer lugar, Jesucristo no es la iglesia, ni Buda, el budismo. Todos ellos practicaban una religión, la del amor. Lo demás fue creado por los hombres. Jesús decía amén. Y todo se torció cuando la iglesia se empeñó en poner un acento. Amén. Lo que él decía era amaros. Amén. Amén. Jesús nunca se opuso a nadie excepto a los fariseos. Ellos practicaban una religión que, en lugar de expandir, coaccionar- coaccionaba a las personas, llena de normas y reglas imposibles de cumplir por el ser humano, y que si no cumplías, quedabas condenado al infierno y no obtendrías la salvación. Jesús estaba en contra de esto. Él solo mostraba los principios. Atento, esto te va a gustar. ¿Sabes por qué Él es mi maestro? Jesús vino aquí a enseñarnos cómo vivir mejor. Él era un hombre tremendamente inteligente y nos mostró las claves del éxito en la vida. Uno, era físicamente fuerte por por ser carpintero. Dos, era muy saludable por sus largos paseos andando al aire libre todos los días. Tres, él era muy popular porque era invitado a fiestas y traía a los niños con los y atraía a los niños con los que se llevaba muy bien. Esos mismos niños que transmitirían su mensaje en el futuro. Cuatro, era un gran líder porque supo inspirar a 12 hombres que no conocía de nada, pescadores, y entre todos ellos le ayudaron a expandir su mensaje para que la humanidad pudiera tener más abundancia en sus vidas en todos los sentidos, vivir una vida más plena, próspera, llena de amor. Jesús enseñó también a sus discípulos acerca de cómo comportarse para poder transmitir sus enseñanzas y sus valores. Llamó a sus discípulos antiguos pescadores y les dijo que ahora los iba a hacer pescadores de hombres, que irían por los pueblos transmitiendo sus enseñanzas. Pero les advirtió que fueran con cuidado, pues eran ovejas en tierras de
lobos. Les dijo que allá donde fueran actuarán siendo cautos como serpientes y gentiles como las palomas. ¿Acaso no se parece esto a la vida? Cuando tratas de expandirte, de creer, de crecer, de desarrollarte, conocerás gente nueva, conquistarás nuevos territorios, pero habrá lobos en el camino. Debemos ser cautos y al mismo tiempo impecables. Ahora, después de leer esto, se ataca a tu sistema de creencias. Si ataca a tu sistema de creencias y a tus convicciones, es posible que quieras pelear por defender lo que piensas. No es necesario. Jesús fue quien fue, para mí, el más grande de todos los maestros en la historia, porque él dijo hace más de 2000 años, sois dioses, y añadió, los milagros que yo hago, tú también lo harás y aún más grandes. ¿Sabes qué? Yo le creí. Sí, él tenía razón. Podemos crear milagros. Somos creadores. Dios dice, te hablaré si me escuchas. Vendré a ti si me invitas. Te mostraré entonces que siempre he estado allí, en todas partes. Desde aquí, agradezco de todo corazón a Jesús por su gran legado. Gracias, gracias, gracias. Y a todos los lectores por haber creído también su mensaje. Somos dioses. Los milagros que Él hizo, nosotros también los haremos y mayores aún. ¿Lo crees? Gracias. Este espacio es para hacer una retroalimentación o dar un criterio acerca de la lectura. Iniciamos con Úrsula. Buenos días. Gracias, Fer. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Wow, realmente esta lectura es muy interesante y en el cual pues nos invita a que nosotros podamos empezar ya a no poner excusas más excusas, porque ahí claramente nos cuenta, ¿no? De que cómo es que una persona de no poder tener, de no poder, o sea, es que muchas veces, a veces siempre las personas te empiezan a ver de que tal vez no vas a poder hacerlo, prácticamente empiezan a señalarte e inclusive puedes estar pasando por una mala situación, pero a pesar de todo, tú puedes salir de eso, como su amigo de Laín, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? O sea, él solamente podía agarrar, tenía dos, el bus y el tren para tomar, pero él tomó una decisión de que realmente uno de ellos no lo tomaba, no, o sea, iba caminando y mientras tanto en el camino él empezaba, ¿no? A visualizarse, a ver más allá de lo que el resto no podía ver. Y muchas veces eso pasa con las personas, a veces uno empieza a criticar a otras personas y entonces inclusive, ¿no? Tal vez a ti mismo te hayan podido criticar, pero aquí lo importante es que tú tomes una decisión y empieces a accionar. Lo poco que tienes, empieza con eso. Y como dice claramente, las personas de, bueno, aquí dice, ¿no? Todos ellos practicaban una religión, no, bueno, acerca del amor, donde dice el hombre que nadie conoce te va a sorprender. Justamente en esa parte donde Laí nos explica acerca de Jesús, lo que es el maestro, el grande maestro. Yo estoy totalmente de acuerdo con Laín porque realmente mi admiración muchísimo por Jesús. Jesús realmente es, sí es ese gran maestro en el cual te enseña eh, a ser ese gran líder, porque Él es el que es el camino hacia Dios y nos invita realmente a que nosotros podamos hacer como prácticamente seguir su liderazgo de Jesús, ¿no? Porque hay muchas cosas que Él nos ha estado enseñándonos.
También dice aquí, Jesús enseñó a sus discípulos acerca de cómo comportarse para poder transmitir sus enseñanzas y sus valores, que es muy importante, y actuarán siendo cautos como serpientes y gentiles como las palomas, lo que él decía, ¿no? A sus discípulos. Y prácticamente eso mismo también es para nosotros, cuando nosotros estemos empezando a poder llegar a más personas, a ayudar a más personas, siempre van a haber ahí lobos, ¿no? Lobos disfrazados de ovejas. Y aquí la invitación es que nosotros empecemos a ser cautos y también transmitir los valores, ¿no? Y aquí también me llama la atención muchísimo donde dice, Dios dice, te hablaré si me escuchas. Vendré a ti si me invitas y te mostraré entonces que siempre he estado ahí en todas partes. Definitivamente eso es lo que siempre nos está diciendo y que muchas veces a veces nosotros no nos sentimos de esa manera porque no le escuchamos y menos le invitamos a nuestra vida, ¿no? Y cuando nosotros hacemos eso, escuchamos en nuestro interior, prácticamente, o sea, nos conectamos con Él, con su energía de Dios, entonces Él siempre va a estar con nosotros. Y ahí es donde que nos empieza a mandar señales a través de la intuición y es lo que nos ayuda a tomar las mejores decisiones en las cuales es donde decimos, no, ahí es, y es la mejor decisión que podemos tomar, ¿no? Y somos dioses, los milagros que Él hizo, nosotros también lo haremos, aún mayores, dice Jesús. Y eso realmente es cierto porque nosotros creamos nuestra propia realidad. Cada uno de nosotros somos co-creadores. Y Dios siempre va a estar a través de nosotros, o sea, nosotros vamos a ser como o sea, prácticamente somos representantes de Él en vivo, ¿no? O sea, y aquí la invitación es que nosotros sigamos, que no nos quedemos en estado de víctima y sin poner excusas, a seguir adelante y hacer las cosas que tenemos que hacer. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por la lectura de hoy. Gracias a todos, que tengan un excelente y un bendecido día. Muchísimas gracias. Gracias, Úrsula. Gracias por compartir tu mensaje. Bienvenida, Marta. Buenos días. Muy buenos días con cada uno de ustedes y wow, prácticamente aquí, ¿no? Nos dice más que nada el título. Si tan solo tuvieras ese manual de vida, es que tenemos que empezar a darnos cuenta y empezar con pequeñas cosas y podemos decir, ¿no? De que realmente podemos empezar con lo que tengamos. Y si nosotros vemos de esa manera, lo vamos a ver, lo vamos a hacer con mucho amor desde la esencia, ¿no? Desde las pequeñas cosas, cómo podemos transformarlo a ser grande, ¿no? Y esa es la perseverancia, la constancia de uno mismo, cómo podemos manejarlo eso, ¿no? Y como dice acá, me encanta, ¿no? Dice, la mayoría de las empresas multinacionales de éxito de hoy en día empezaron en habitaciones de universidad o en de sus propias casas, sin capital, sin socios, sin nada. A veces podemos tener, muchas de nosotros tenemos muchas circunstancias. A veces como muchos tenemos la posibilidad de poder ir a una universidad, terminar y hacer una gran carrera y de repente de poder haber nacido de padres pudientes y como muchos no lo tienen. Entonces, qué tenemos que hacer es sobresalir, no estar en el mismo lugar si nosotros queremos ver grandes cosas, empezar de lo pequeño y entendido también, ¿no? Hay que ser bueno en pequeñas cosas para ser bueno con grandes cosas. ¿Qué nos quiere decir, no? Que cuando ya sabemos todo eso, el día que nosotros tenemos, siempre vamos a volver a ser humilde y empezar como si estuviéramos empezando de nuevo, a pesar que podamos tener muchas posibilidades, mucho dinero, mucha abundancia en nuestra vida, pero siempre vamos a mantener la humildad como si recién estuviéramos empezando y enseñando a todos los demás.
¿no? Empezar desde nuestra esencia, de nuestra humildad, a que ellos también puedan entender eso y sobresalir, no pensando que de tener mucho dinero, muchas cosas en nuestra vida para poder empezar un negocio, hacer grandes empresarios, ¿no? Porque los grandes empresarios de hoy en día han pasado también circunstancias, han pasado de muchas cosas, ¿no? Que de repente han tenido fracasos y no sabemos lo que hayan pasado, pero han sido persistentes de que hoy por hoy podemos ver sus grandes resultados, sus persistencias, ¿no? Y eso que nos enseña de que esas personas tienen fe y nunca han perdido las esperanzas, ¿no? De poder conseguir lo que ellos han querido. Y dice acá por último, ¿no? Que dice, las personas con más energías y mejor salud que puedas conocer, puede que hayan pasado por algunos desafíos importantes en el pasado. ¿Has podido conocer a algunas personas que hayan pasado por un desafío importante de salud y lo hayan superado? Verás que son personas maravillosas, con unas ganas de vivir y con una energía tremenda. Eso es verdad. Porque en algún momento cuando yo empecé a querer dar un cambio de de mi modo de vivir y poder dejar mis antiguas creencias, sí llegué a tremendamente a poder enfermarme, que tuve, de verdad que pude, ¿no? Me he podido quedar sorprendida porque ya con la mirada de decir, pucha, ya estoy enferma, que esto, que el otro, me di cuenta que ya cada vez iba bajando. ¿Y qué estaba haciendo? Es bajando mi sistema inmune. Y entonces, pero tan rápidamente me di cuenta que no podía estar así, porque yo no tenía alguien que podría estar a mi costado, una persona o una pareja o un esposo que podría decirme, ya vamos a tal, vamos por aquí, vamos por allá, pero era la persona que de repente era menos que estaba a mi favor. Entonces, en un momento agradezco de la persona que a mí me invitó a poder tener un taller de desarrollo personal donde me dijo, ¿no? Que tenía que perder el miedo, que tenía que saber quién era yo, que yo tenía que trabajar en mí, a qué había venido acá a la tierra y para qué, y qué sueños tenía y qué metas tenía y qué era lo que me hacía vivir. En esos entonces yo tenía eh, mi mayor razón, que eran mis hijos. ¿Qué van a ser mis hijos si hoy no esté aquí y si todavía les falta? No era porque yo le tenía que dejar mucho dinero o muchas cosas materiales, no, sino que tenía que todavía enseñarle principios a ellos que podrían sobrevivir en cualquier circunstancias que ellos podrían estar. En esos instantes agarré yo, solamente levanté la mirada y decía, Señor, ayúdame, ¿qué tengo que hacer hoy? Y me puse a mirarme entre los espejos y puse a hablarme entre yo y la imagen que estaba frente al espejo. Y solamente decir que la persona que estaba frente a mí era Victoria y la que estaba ahí parada era Marta. Y conversé con ella, me abradé, me di un abrazo y dije que todas las cosas que hayan pasado era un pasado, que de hoy para adelante iba a dar una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva perspectiva. Eso fue donde empecé a darme cuenta que tenía que comer las cosas saludables, tomar mucha agua para poder tener energía. Y solamente que decía, ¿no? Que antes de levantarme que tenía que tomar un vaso de agua donde que ese agua tenía que limpiar mi mente, alma y cuerpo. Eso fue lo suficiente, que pude cada vez mejorarme de salud. Hasta hoy en día lo tengo, eso lo tomé como un hábito, me llenó y de verdad todo. Y de poder salir, ¿quién era yo? De poder compartir a los demás. Al saber quién era yo veía, como decía Jesucristo, ¿no? Que Él
salía afuera como se dice, a enseñar a pescar, a no dar pescado. Eso fue mi perspectiva de que hoy en día puedo saber trabajar en mí, primeramente en mí, ver en mi casa qué estaba faltando, en qué tenía que trabajar, en mi miedo, en mi desconfianza, en mi excusa, en todo eso, que pasaron más de 5 años, que hoy en día puedo yo hablar tranquilamente frente a ustedes y decir lo que verdaderamente siento dentro de mi corazón, dentro de mí, y puedo salir afuera para poder ayudar a las personas. Y como dice Laín, es conseguir nuestro propósito de vida. Y el propósito de vida es de repente estar al servicio de los demás, ayudando a los demás. Cuando los otros se sienten felices y que nos digan gracias por las pequeñas cosas que hayan comprendido, esas gracias es una gran bendición. Esas gracias es que brilla cada vez que el Señor siempre nos va bendiciendo, ¿no? Y eso es lo que puedo yo entenderlo, de que hoy en día es un gran trabajo. No es fácil, pero tampoco es imposible. Es poder cambiar nuestras perspectivas, nuestro modo de pensar, nuestro entorno en todo aspecto. Pero todo empieza desde el amor y desde tener la buena salud. Eso. Y es que podemos practicar, ¿no? Como dice acá la primera, ¿no? Donde nos dice como el título, el hombre que nadie conoce que te va a sorprender. Como dice el primer título, era físicamente fuerte por un carpintero. Jesucristo era fuerte. Él dio el ejemplo. Él nos enseñó cómo debemos vivir la vida. Y Él nos enseñó a que no tengamos, de repente no tengamos tener esa rabia, esa cólera o el odio, el egoísmo hacia los demás, sino amar a nuestro prójimo como, como uno mismo. Si yo quiero que me den lo mejor a mí, igual también yo tengo que dar lo mejor a los nuestros. Es servir incondicionalmente. Eso es lo que yo puedo llevarme de esta lectura y lo importante es ponerlo todo en práctica. Cuando lo ponemos en práctica, cada vez vamos a ir puliéndonos, cada vez vamos a ir viendo las cosas, como dice, las cosas pasadas, lo vamos a convertir en mejores opciones. Eso es lo que les puedo decir y recomendarles que puedan ponerlo todo en práctica, pequeñas cosas, empezar de pequeñas cosas, ¿sí? Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Úrsula, y muchas gracias a todos. Gracias por tu comentario, Omar. Eh, Invitarles a alguien más que quiera participar, por favor, encienda su cámara, su micrófono. Bien, bueno, en vista de que también ya estamos a tiempo, 12 minutos de terminar esta magnífica reunión, agradecerles a ustedes por estar nuevamente aquí, por darse el tiempo, también por prender sus camaritas, estar muy atentos y atentas a la lectura del día de hoy y poder también dar su criterio desde el fondo de su corazón, desde un criterio personal. Y con este quiero decirles que realmente si estás pasando por una circunstancia de incertidumbre, de que piensas de que el éxito de pronto debe ser como un manual para poder tener exactamente vivir en victoria o quizás te preguntes cómo será realmente el éxito en la vida en términos de salud, de abundancia y todo en cuanto, o quizás esté solo reservado para algunos pocos. Tal te estás preguntando también, estás haciendo sin, como decía, en balde el compromiso por conseguir tus sueños de pronto, o si realmente es importante seguir resignándote a esta vida o buscando el propósito de tu vida. Sí, quizás estás también preguntándote, ¿es verdad que nacemos
para algo que realmente no podemos elegir y que en función de dónde hayamos nacido estamos condenados a vivir la maldición de nuestra familia. Tal vez te estás preguntando eso, entonces el autor aquí en esta mañana nos dice que para poder solventar o solucionar estas preguntas que te lo haces todos los días o de vez en cuando, eh, es mejor que pienses que hay más, hay algo más dentro de ti, ¿sí? Y y que como ahora sabes que hay algo más dentro de ti, que sigas dando el 1% más cada día darle el 1% más con mayor intensidad, seguir dándole un paso adelante, seguir aprendiendo, seguir buscando conocimientos en cada libro, en cada audio, en cada video que te ayude a encontrar ese camino, porque justo como decía Marta, las mejores personas de éxito, los multimillonarios, empezaron desde hacer su emprendimiento desde su casa, algunos de sus colegios, en definitiva, buscaron lugares inapropiados, pero que como estuvieron muy aferrados a su propósito de vida, convencidos de que ese proyecto, de que ese objetivo que tenían en su mente, sí se va a lograr con fe y confianza. No les importó el lugar donde empezaron, sino empezaron a, a abrirse más, hacerle una tierra fértil de donde estaban parados, ¿sí? Entonces, no hace falta de que viajes mucho, de que encuentres, de que, no sé, de pronto de que busques el lugar adecuado, de que tengas los objetos adecuados, sino más bien empieces o empezar donde estamos. Esa es la mejor decisión que podemos tomar desde hoy en adelante. Un gran mensaje que nos deja, me deja también personalmente el autor, de que empezar desde donde estoy es la mejor opción, ¿sí? Y prosperar en las pequeñas cosas que ya tenemos o que yo ya tengo ahora, me hará un soberano en lo grandioso, porque desde ahí empieza. Y además de eso, quiero también mencionarles que él igualmente inició, o el autor inició con muy pocas posibilidades de ganar, ¿sí? Pero se dio la oportunidad de entrenar, de mejorar, de seguir constantemente haciendo la actividad que tanto deseaba. Entonces, eso es muy importante. Y también nos enseñó que el hombre que nadie conoce te va a sorprender, que es Jesús, y que el autor habla muchísimo de Jesús, que él es el maestro número uno para él, y obviamente nos sentimos identificados también porque Jesús ha sido una inspiración muy buena casi para toda la humanidad y que ha venido con un ejemplo para para que vean que las personas sí podemos tener también su ejemplo y poder hacer de acuerdo al ejemplo que vino a hacer Jesús. Y entre ellos estaba, por ejemplo, él era físicamente fuerte, ser carpintero, entonces obviamente nosotros no somos carpinteros, pero podemos hacernos fuertes yéndonos a gimnasios, entrenando nuestros músculos, corriendo, haciendo atletismo o lo que más nos guste, o deporte, o básquetbol, o fútbol, lo que tengamos a nuestro alcance y lo que más nos divierte. El otro era que era muy saludable por sus largos paseos andando al aire libre todos los días. También lo podemos hacer, hasta a nuestro alcance, podemos practicarlo y esa es una invitación para no quedarnos estancados en una zona de confort, porque cuando caminas también su mente se abre, se expande, oxigena mejor el aire y te ayuda a pensar mejor. Tres, el área muy popular para invitar, era muy popular para invitar y era invitado a fiestas, atraía a niños, sí, y es muy buena esta parte también y transmitía su mensaje en el futuro. Siempre tenía un gran mensaje para los niños también, para los jóvenes y para todos mismos, sí, y era un gran líder porque supo inspirar a 12 hombres que no conocía de nada, sí, eran pescadores y a los que les dijo que tendrían que enviar su mensaje o ayudar a enviar su mensaje a la humanidad, y teniendo que tener mucho cuidado
mucho cuidado entonces en sentido de que tenían que comportarse, como dijo Úrsula, primero tenían que ser muy sabios y a la vez muy eh, mansos como las palomas. Entonces prácticamente fue un gran ejemplo de también de incidir o ¿cómo se dice? Más bien de ser protagonista en su historia, en su propia película y que las demás personas también sintieran que son parte de eso. Entonces realmente ha sido un gran líder y tenemos en alguien más que inspirar. Nosotros ahora mismo estamos aprendiendo estos textos, bueno, más bien estas líneas, estas palabras que nos envía Laín García y que prácticamente yo también tomo algunas partes de este libro y que me va a seguir inspirando a ser mejor, a hacer prácticamente cosas diferentes de las que venía haciendo. Y esto me ayudará también a formarme como persona y cuando esté preparado o salga el maestro dentro de mí, poder ayudar también a más personas. Cuando esté listo, o bueno, desde ahora que ya estar preparándonos como hacemos hoy en las lecturas, si las personas sienten que les llegó algo, de esta lectura, poner en práctica para poder ir mejorando en sus vidas, ¿sí? Ha sido prácticamente un gran mensaje en esta mañana. Agradecemos, bueno, agradezco personalmente a Sabina, a Úrsula, a Marta, a Indira, Natalia y Cindy, que se acaba de conectar. Gracias por estar en esta mañana. Una vez más hemos concluido un capítulo más de este libro. Sabemos que viene aún más y recuerda que hay algo más dentro de ti. Búscalo, sácalo hacia afuera, preséntalo hacia el mundo y empieza a servir con ese gran poder que tienes o que yo tengo. Ese es el gran mensaje que nos deja Elaine García. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana en un nuevo capítulo.